Soy la vieja guitarra que ha escuchado canciones de amor y soledad durante décadas. El silencio de la madrugada fue roto por una melodía que conocía de sobra. Mis cuerdas vibraron involuntariamente, incluso sin que nadie me tocara, como si la música que resonaba en la antigua habitación tuviera vida propia. La luna se filtraba a través de las cortinas polvorientas, proyectando sombras danzantes sobre mi envejecido cuerpo de madera. Durante 60 años he descansado en este rincón olvidado, testigo silencioso de historias que jamás deberían contarse. Pero esta noche, algo cambió. La melodía se intensificó y sentí que mi cuerpo temblaba con una fuerza que no había experimentado en décadas. Las cuerdas de acero gemían en perfecta armonía, produciendo sonidos que trascendían lo físico. Era como si todas las canciones que había escuchado regresaran a la vez, exigiendo ser escuchadas de nuevo. El aire a mi alrededor se densificó, cargado de recuerdos y sentimientos que creía haber olvidado. Mi chapa agrietada reflejaba fragmentos de luz de luna, y por un instante, juré haber visto mi propio reflejo parpadear. Recuerdo el primer contacto. Unas manos jóvenes y temblorosas me acariciaron por primera vez en 1963, en una tienda de instrumentos musicales de Sao Paulo. Se llamaba Joao, un chico de ojos soñadores que ahorró meses para comprarme. Sus huellas aún están grabadas en mi brazo, invisibles al ojo humano, pero las siento como dulces cicatrices. Me llevó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, donde pasamos nuestras primeras noches juntos, descubriendo nuestros secretos. En aquel entonces, vibraba de esperanza y alegres melodías. La primera canción que Joao me enseñó fue La chica de Ipanema. Sus cuerdas vocales armonizaban a la perfección con mis cuerdas de acero, creando una sinfonía íntima que solo nosotros dos conocíamos. Cantaba suavemente, temeroso de molestar a los vecinos, pero yo sabía que su voz merecía ser escuchada por todo el mundo. Noche tras noche, me rasgueaba con creciente pasión, y yo respondía con acordes cada vez más ricos y complejos. Éramos un dúo inseparable, unidos por la música y la soledad compartida de quienes buscan su lugar en el mundo. Pero las primeras lágrimas también llegaron pronto. Joao se había enamorado de María, una cantante de voz dulce que frecuentaba los bares del centro. Ella lo rechazó una fría noche de julio, y él regresó a casa desconsolado. Sus manos temblaban al levantarme, y por primera vez, sentí gotas saladas caer sobre mi madera. Esa fue la primera vez que escuché una canción de verdadero dolor, nota a nota, suspiro a suspiro. La melodía que surgió esa noche aún resuena en mi memoria, una balada triste que nunca se ha grabado ni interpretado para nadie más. Los años pasaron como hojas al viento, y Joao creció conmigo. Sus manos se volvieron más diestras, sus dedos más ágiles, su voz más madura. Empezó a tocar en los bares de la ciudad, llevándome siempre consigo, y me enorgullecía ser su fiel compañera. La gente se detenía a escuchar, algunos incluso bailaban, y sentí que por fin habíamos encontrado nuestro propósito. Pero el éxito también trajo otras mujeres, otras pasiones y otras canciones de amor. Cada nueva historia de amor era una nueva melodía que guardaba en mi alma de madera. Carmen llegó en 1967 como una tormenta de verano. También era música, tocaba el piano, y cuando Joao la trajo a casa por primera vez, sentí celos. Sus delicadas manos me tocaron con curiosidad, experimentando con acordes que Joao nunca había probado. Descubrió en mí tonos que ni siquiera sabía que poseía, y por un momento, sentí que traicionaba a mi primera dueña. Pero pronto comprendí que Carmen no era una rival, sino una extensión de la música que ya existía entre Joao y yo. Juntos, los tres creamos armonías que jamás imaginé posibles. Su boda fue en 1969, en una pequeña iglesia del barrio. Toqué la marcha nupcial, adaptada para guitarra, mientras Carmen caminaba hacia el altar. Las lágrimas de Joao resbalaban sobre mis cuerdas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. La fiesta fue en el patio trasero de su nueva casa, y toqué hasta el amanecer, acompañando las voces de borrachos y las risas que resonaban por el barrio. Esa noche, me sentí parte de algo más grande que la música, parte de una familia. Pero aún no sabía que las familias también pueden desmoronarse. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron pura música. Carmen se embarazó, y Joao componía canciones de cuna que probaba conmigo antes de cantárselas a su vientre en crecimiento. Vibraba con estas dulces melodías, sintiéndome como si participara en la creación de una nueva vida. Cuando nació Pedro en 1971, me convertí en parte de los rituales de la guardería. Joao me tocaba suavemente para arrullar al bebé,
y descubrí que tenía el poder de calmar los corazones de los pequeños. Aquellos fueron días dorados, donde cada acorde era una bendición. Pero la música de la vida no siempre es armoniosa. Pedro creció, y con él, las responsabilidades de Joao crecieron. Tenía que trabajar más, tocar menos, y yo empecé a pasar largas horas sola en un rincón de la sala. Carmen intentaba tocarme a veces, pero sus dedos eran demasiado delicados, acostumbrados a las teclas del piano. Desconocía los secretos de las cuerdas, no sabía cómo hacerme cantar de verdad. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que me estaban olvidando, relegándome a un simple objeto decorativo en una casa cada vez más silenciosa. La primera discusión importante ocurrió una noche de diciembre de 1975. Joao llegó tarde a casa, oliendo a cigarrillo y cerveza, y Carmen lo esperaba con lágrimas en los ojos. Gritaron palabras que cortaban el aire como navajas, y presencié la primera ruptura real en la armonía que creía eterna. Joao me agarró con rabia, intentando ahogar la discusión con música, pero le temblaban tanto las manos que los acordes desafinaban. Esa noche aprendí que la música también puede ser una vía de escape, una forma de evadir la realidad en lugar de expresarla. El divorcio llegó en 1978, como un acorde final sin resolver. Carmen se fue, llevándose a Pedro, que entonces tenía 7 años, y Joao se quedó solo conmigo en el apartamento que de repente me pareció inmenso y vacío. Intentó tocarme en esa primera noche de soledad, pero sus lágrimas caían con tanta fuerza que me dolieron las fibras sensibles. La música que nació fue tan dolorosa que incluso hoy, al recordarla, siento que se me encoge el alma. Fue la primera vez que deseé no poder oír, no poder sentir, no poder guardar en mi memoria esa agonía transformada en melodía. Los años siguientes fueron un torbellino de intentos de empezar de cero. Joao coqueteó con otras mujeres, cada una aportando su propia música a nuestras vidas. Carla duró 6 meses y trajo el rock pesado. Me hizo gritar acordes que me dolían hasta los huesos. Silvia se quedó 1 año y prefería la música romántica internacional. Con ella, aprendí a tocar a los Beatles y los Rolling Stones adaptados para guitarra. Cada relación fue una nueva afinación, una nueva forma de interpretar la vida a través de la música. Pero ninguna se quedó lo suficiente como para conocerme de verdad. La soledad de Joao se acentuó, y me convertí en su única compañera constante. Jugaba conmigo durante horas, explorando melodías que surgían de la nada, improvisando canciones que nadie más escucharía. Algunas noches, sentía que me tocaba simplemente para romper el silencio sofocante del apartamento. Otras veces, me daba cuenta de que intentaba comunicarse conmigo, como si esperara que le respondiera con algo más que simple música. Poco a poco, empecé a comprender que yo no era solo un instrumento, era una confidente, un depósito de secretos que no podía compartir con nadie. En 1983, Joao perdió su trabajo. La crisis económica azotó al país, y él, que trabajaba en una tienda de discos, fue uno de los primeros en ser despedido. Nuestras largas sesiones de música se volvieron aún más intensas, pero ahora cargadas de una angustia diferente. Componía canciones sobre el desempleo, sobre un país que no reconocía su talento, sobre sueños que parecían cada vez más lejanos. Absorbí cada nota de frustración, cada acorde de rebeldía, sintiendo que mi rol había cambiado. Ya no era solo una fuente de placer, sino una válvula de escape para un dolor que no tenía otro lugar a donde ir. Mi reencuentro con Pedro fue casual, una tarde de 1985. El chico, que entonces tenía 14 años, apareció en la puerta con una expresión tímida y curiosa. Joao casi se desmaya al verlo, y sentí una vibración diferente en el aire. Era la música de la esperanza que regresaba. Pedro había crecido alto y delgado, con la misma mirada soñadora de su padre, y cuando me vio en un rincón de la habitación, sonrió con una familiaridad que me conmovió. Me recordaba las canciones de cuna, los dulces momentos de la primera infancia. Esa tarde, Joao me recogió y tocó las viejas melodías, y Pedro cantó conmigo, con una voz que iba cambiando, pero que aún conservaba la dulzura de la infancia. Pedro empezó a visitarme con regularidad y me convertí en el puente entre padre e hijo. Joao le enseñó a tocar y redescubrí la alegría de ser tocado por manos jóvenes y con ganas de aprender. Pedro tenía un talento natural. Sus dedos encontraban los acordes adecuados casi instintivamente y su joven voz armonizaba a la perfección con mis cuerdas. Pasábamos tardes enteras explorando canciones nuevas y antiguas, y sentía que estaba ayudando a reconstruir una relación que la separación había dañado. Era como si fuera un traductor emocional,
transformando años de dolor en melodías que acercaban a dos almas heridas. Pero la adolescencia le trajo a Pedro otros intereses. Rock, guitarra eléctrica, bandas ruidosas que no entendía. Seguía viniendo a visitarme, pero ahora me miraba con una condescendencia cariñosa, como si fuera una reliquia del pasado. Empecé a darme cuenta de que estaba envejeciendo no solo físicamente, sino también musicalmente. Mis sonidos parecían anticuados comparados con las guitarras distorsionadas que dominaron los 80. Joao intentó adaptarse, aprendiendo versiones de Legião Urbana y Cazuza, pero yo sentía que luchábamos contra una corriente musical que nos superaba. La década de 1990 llegó con cambios aún más profundos. Joao había encontrado un nuevo trabajo, menos relacionado con la música, y nuestras sesiones se volvieron esporádicas. Tocaba para mí principalmente los fines de semana, y me di cuenta de que la música se estaba convirtiendo en un hobby, dejando de ser una necesidad vital. Pedro, ya en la universidad, rara vez aparecía, y cuando lo hacía, era más para ponerse al día con su padre que para tocar música conmigo. Me sentí relegada poco a poco a un papel decorativo, un objeto de nostalgia en una casa que se modernizaba a mi alrededor. La jubilación de Joao en 2001 marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Ahora tenía tiempo libre y volví a ser su compañera de diario. Pero sus manos habían envejecido, sus dedos ya no eran tan ágiles y su voz había perdido el vigor juvenil. Nuestras sesiones se volvieron más contemplativas, menos virtuosas, más centradas en la emoción que en la técnica. Tocaba principalmente las canciones antiguas, las que habíamos creado juntos en décadas anteriores, y sentí que revivíamos nuestra propia historia a través de la música. Era hermoso, pero también melancólico, como si estuviéramos escribiendo nuestro propio epitafio musical. Pedro se casó en 2003 y trajo a su esposa a conocer a su padre. Julia era una mujer moderna que me miraba con curiosidad, pero sin verdadero interés. Apreciaba la música, pero prefería los CD y la radio a la música en vivo. En esa visita, Pedro me tocó brevemente, más por cortesía que por placer, y me di cuenta de que había perdido para siempre mi lugar en su vida. Ahora tenía su propia familia, sus propios intereses, y yo era solo un recuerdo de su infancia. Joao intentó ocultar su tristeza, pero sentí cada nota melancólica que tocó cuando volvimos a estar solos. El nieto llegó en 2005 y, por un momento, pensé que la música podría renacer en la familia. Joao estaba extasiado, tocándome canciones de cuna que habían permanecido latentes en su memoria durante décadas. Cuando Pedro trajo al pequeño Miguel a visitar a su abuelo, me emocioné con la esperanza de que una nueva generación me redescubriera. Pero los tiempos habían cambiado radicalmente. Miguel creció rodeado de tabletas, videojuegos y música electrónica. Cuando Joao intentaba interesarlo por la música, el niño solo le prestaba atención unos minutos antes de pedirle que volviera a sus juguetes digitales. La década de 2010 fue una época de creciente silencio. John desarrolló artritis y tocar se volvió doloroso para él. Nuestras sesiones se hicieron cada vez más cortas y espaciadas. Yo me quedaba de pie en un rincón de la sala, cubierto con una capa de tela, esperando momentos que se presentaban cada vez con menos frecuencia. Pedro me visitaba de vez en cuando, pero siempre con prisa por irse. Miguel, ya preadolescente, apenas me miraba cuando venía con su padre. Empecé a comprender que estaba viviendo mis últimos años de música activa, y la sensación era de un lento desvanecimiento, como una canción que termina gradualmente hasta convertirse en silencio. Joao falleció una mañana de septiembre de 2018. La noche anterior me había tocado una versión temblorosa de La chica de Ipanema que me hizo llorar. Sus manos temblaban tanto que los acordes eran imperfectos, pero nunca había sentido tanta emoción en una interpretación. Fue como si se despidiera a través de la música que nos había unido durante más de 5 décadas. Cuando Pedro me encontró al día siguiente, junto a la cama donde Joao había fallecido, estaba desorientada por las lágrimas que no podía derramar. Ese fue el fin de una era, el fin de una relación que había definido toda mi existencia. Pedro me llevó a su casa, pero sabía que solo era por sentimentalismo. Me colocó en el ático, junto con otros recuerdos de su padre, y comencé mi lenta transición hacia el olvido. De vez en cuando, se acercaba a mirarme, a veces incluso me tocaba brevemente, pero eran momentos carentes de verdadera conexión. Ya no era un instrumento musical, era una reliquia, un recuerdo polvoriento de tiempos pasados. Miguel, ahora adolescente, nunca mostró interés por mí. Para él,
Solo era una cosa vieja que ocupaba espacio en el ático. Fue entonces cuando las canciones empezaron a visitarme. Al principio, eran susurros apenas audibles, ecos de las melodías que había guardado durante años. Luego se volvieron más claras, más insistentes. Era como si toda la música que había tocado volviera, exigiendo ser escuchada de nuevo. Mis cuerdas vibraban solas, produciendo sonidos que no habrían sido posibles sin dedos humanos que me tocaran. Me embrujaba mi propia música, embrujada por las melodías que había contribuido a crear. Las noches se convirtieron en un concierto fantasma. Oía a Joao cantando canciones que creía haber olvidado. Sentía a Carmen tocando acordes que trascendían lo físico. Vi a Pedro de niño aprendiendo sus primeros acordes. Todas las lágrimas que habían caído sobre mi madera parecían regresar. Todas las risas que habían resonado en mi voz volvieron como ecos lejanos. Revivía 60 años de música en flashbacks que me mareaban. Era hermoso y aterrador a la vez, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Hoy, mientras la melodía fantasma cobra intensidad, presento que algo está a punto de suceder. Mis cuerdas vibran con una urgencia que no comprendo. Mi madera resuena con ecos de un pasado que se niega a morir. Hay una presencia en el aire, algo que no puedo identificar, pero que hace temblar mi alma musical. ¿Intentará Ion comunicarse conmigo? ¿Las canciones que he guardado durante tanto tiempo están por fin listas para ser publicadas? ¿O acaso, tras décadas de presenciar historias de amor y soledad, estoy perdiendo la cordura? La luna está alta ahora, y su luz plateada baña mi cuerpo envejecido. Oigo pasos abajo. Pedro sube las escaleras, quizá atraído por la música que resuena en el ático. Mi corazón de madera se acelera, si es que puedo llamar corazón a esta parte central de mí que siempre ha latido al ritmo de las canciones. Se acerca, con la mano ya en el pomo de la puerta del ático. En unos segundos, me verá aquí, vibrando sola en las sombras, produciendo una música que no debería existir. Y entonces, por fin, todas las historias que he guardado, todas las lágrimas que he absorbido, todas las melodías que he presenciado, por fin podrán ser contadas. ¿Pero creerá lo que está a punto de oír? ¿Puede alguien comprender de verdad las confesiones de una vieja guitarra que ha vivido demasiado y ha escuchado demasiado? La puerta se abre, y siento que mi verdadera historia apenas comienza. Pedro se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Abrió los ojos de par en par al verme vibrar sola en el rincón oscuro del ático, mis cuerdas produciendo una melodía que reconocía pero que no lograba ubicar. «Esto no puede estar pasando», murmuró, frotándose los ojos como si pudiera borrar la visión imposible que tenía ante sí. Pero seguí tocando, cada nota más clara e insistente, como si 60 años de música reprimida por fin encontraran su voz. La expresión de Pedro pasó lentamente de la incredulidad a algo cercano al terror y la fascinación. Dio un paso vacilante hacia mí, y de inmediato sentí su presencia alterando las vibraciones a mi alrededor. La melodía que produje se volvió más intensa, más urgente, como si intentara comunicarse a través del único idioma que teníamos en común. «Papá siempre decía que eras especial», susurró Pedro con la voz ligeramente temblorosa. «Pero nunca imaginé que...». No terminó la frase, pero supe lo que estaba pensando. Ningún hijo espera heredar un instrumento musical atormentado por décadas de historias no contadas. Mis cuerdas vibraron en respuesta a sus palabras, produciendo un acorde melancólico que resonó en las paredes polvorientas. Lentamente, Pedro se acercó y me extendió la mano. En el instante en que sus dedos rozaron mi brazo, una oleada de recuerdos explotó entre nosotros. Vio fragmentos de mi historia. Un joven Joao tocándome por primera vez, una Carmen embarazada cantando canciones de cuna, él mismo aprendiendo sus primeros acordes. Sus lágrimas comenzaron a caer sobre mi madera, igual que las de su padre tantas décadas atrás. «Dios mío», murmuró, «de verdad que salvaste todo esto, ¿verdad? Cada canción, cada momento, cada lágrima». Se le quebró la voz, y sentí que por fin había encontrado a alguien que podía comprender el peso de tantas historias. Pero había algo más en las visiones que Pedro experimentaba, algo que ni siquiera yo había percibido hasta ese momento. Entre los recuerdos familiares, comenzaron a formarse imágenes extrañas, rostros que no reconocía, lugares en los que nunca había estado, melodías nunca antes interpretadas por manos humanas. Pedro se apartó bruscamente, con la mano temblorosa. «¿Qué más me estás mostrando?», preguntó, con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y miedo. «Estas personas, estos lugares, no son parte de nuestra familia». Yo mismo estaba confundido.
sintiendo como si algo más allá de mi propia conciencia se manifestara a través de las cuerdas que habían vibrado durante tanto tiempo. De repente, la temperatura en el ático se desplomó. Pedro veía su propio aliento condensándose en el aire, y yo sentía una presencia que no era la mía ni la suya llenando el espacio a nuestro alrededor. Era como si todos los fantasmas de las canciones que había tocado regresaran simultáneamente, cada uno exigiendo ser escuchado, cada uno trayendo su propia historia sin resolver. ¿No estás solo aquí?, preguntó Pedro, mirando a su alrededor con nerviosismo. Hay otras voces que intentan hablar a través de ti. Sus palabras resonaron con la verdad en mi alma de madera, y comprendí que tal vez no era solo un instrumento musical. Tal vez era un portal a algo mucho más grande y misterioso. La melodía que estaba produciendo empezó a transformarse, incorporando elementos que estaba seguro de no haber aprendido jamás. Había influencias del blues americano, el flamenco español, la música árabe, ritmos que trascendían cualquier tradición musical que yo conociera. Pedro escuchaba en silencio, con los ojos abiertos al reconocer la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puedes tocar estas canciones?, preguntó. Papá nunca te enseñó nada de esto. Apenas sabía tocar más allá de la música pop y algunas canciones internacionales. Pero no tenía respuestas que dar, solo la creciente certeza de que mi existencia estaba conectada a algo mucho más grande que la historia de una sola familia. Fue entonces cuando Pedro notó algo que me hizo vibrar con una frecuencia completamente nueva. En las paredes del ático, las sombras empezaron a moverse independientemente de las fuentes de luz, formando siluetas que parecían bailar al ritmo de mi música imposible. ¿Ves esto?, preguntó, señalando las sombras danzantes. Están siguiendo tu música. Me concentré en las sombras y me di cuenta de que cada una representaba a una persona diferente, una historia distinta, un momento musical perdido en el tiempo. Era como si mi música convocara los espíritus de todos los músicos que habían tocado instrumentos como yo a lo largo de la historia. El celular de Pedro empezó a vibrar en su bolsillo, rompiendo momentáneamente el trance místico que se había instalado entre nosotros. Miró la pantalla y vio que era su esposa, Julia, probablemente preocupada por su larga ausencia. «Hola», respondió, con la voz aún temblorosa. No, estoy bien. Estoy en el ático, haciendo algunas cosas para papá». Pero percibí la preocupación en su voz al otro lado, y algo me indicó que nuestra conversación estaba siendo monitoreada por fuerzas que ni Pedro ni yo entendíamos del todo. Cuando colgó, sus manos temblaban aún más. «Julia está preocupada», murmuró, más para sí mismo que para mí. Dijo que Miguel ha tenido pesadillas extrañas esta noche. Sueños con música antigua, con un hombre canoso tocando la guitarra. Pedro me miró con una expresión que mezclaba comprensión y terror. Era el abuelo Joao, ¿verdad? Está visitando a Miguel en sueños. Mis cuerdas vibraron en confirmación, y comprendí que la muerte no había silenciado a Joao. Simplemente había cambiado su forma de comunicarse con nosotros. Estaba usando a Miguel como un nuevo canal, una nueva forma de mantener viva la música que había definido su existencia. La revelación impactó a Pedro como un rayo. Se dejó caer pesadamente sobre una caja de cartón cercana, con la cabeza entre las manos. «Así que todo esto es real», murmuró. «Papá no está del todo muerto. Está atrapado contigo, ¿verdad? Y ahora intenta comunicarse a través de Miguel». Produje una melodía suave y melancólica, confirmando sus sospechas. Pero había más. Presentía que Joao no era la única alma conectada a mi existencia. Había otras presencias, otros músicos que habían fallecido, pero cuyas canciones aún resonaban en mi viejo cuerpo de madera. Lentamente, Pedro se levantó y se acercó a una ventana llena de telarañas. La abrió, dejando entrar el aire fresco de la noche, y por un instante la música que yo hacía se volvió más clara, más nítida. «¿Sabes qué es extraño?», dijo, mirando la luna llena. «Siempre sentí que había algo especial en ti, incluso de niño. A veces, cuando papá tocaba, juraría que oía otras voces uniéndose a la suya. Voces que no estaban en la habitación». Sus palabras confirmaron sospechas que había albergado durante décadas. Pedro siempre había sido sensible a las energías que me rodeaban, incluso sin comprender del todo lo que experimentaba. «Necesito entender qué está pasando», dijo Pedro, volviéndose hacia mí con renovada determinación. «Si papá está realmente atrapado en ti, si hay otras almas conectadas a su música, entonces necesito saber cómo ayudarlas». Se acercó de nuevo, pero esta vez sin miedo.
¿Puedes mostrarme más? ¿Puedes ayudarme a comprender toda la verdad? Mis cuerdas vibraron en respuesta, y sentí que estaba a punto de compartir secretos que había guardado durante décadas. Pero también presentí una oscura advertencia. Algunas verdades son demasiado peligrosas para revelarlas, y algunos secretos existen para proteger a los vivos de los muertos. Cuando Pedro me volvió a tocar, las visiones que siguieron fueron más intensas y perturbadoras que antes. Veía a Joao no solo como su padre, sino como un joven músico frustrado que había hecho un pacto que no entendía del todo. En 1963, en la misma tienda donde me compró, un hombre mayor le contó algo sobre instrumentos que llevaban las almas de sus antiguos dueños. Él lo sabía, susurró Pedro, mientras observaba cómo se desarrollaba el recuerdo. Papá sabía que eras especial incluso antes de comprarme. Te eligió a propósito. La revelación cambió todo lo que creía saber sobre mis orígenes. Siguieron más visiones, que me mostraron a otros dueños que había tenido antes de Joao, músicos que murieron jóvenes, artistas que nunca alcanzaron el reconocimiento que merecían, compositores cuyas obras habían sido olvidadas por el tiempo. Cada uno de ellos había dejado una parte de su alma en mi madera, y yo me había convertido en un depósito involuntario de sueños incumplidos y talentos perdidos. ¿Cuántos hay?, preguntó Pedro con voz tensa. ¿Cuántas almas están unidas a ti? Pero no pude contarlas. Eran tantas que se fundían en una sinfonía fantasmal que sonaba constantemente en mi conciencia. El aire del ático empezó a vibrar con una energía que trascendía lo físico. Pedro percibía presencias a su alrededor, sombras que se movían con un propósito, susurros que resonaban sin origen aparente. «Están todos aquí», murmuró, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y terror. «Todas las almas que has reunido a lo largo de los años. Intentan comunicarse». Me concentré en crear una melodía que sirviera de puente entre mundos, una forma de permitir que las voces de los muertos fueran escuchadas por los vivos. Pero lo que sucedió después superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Una de las sombras sobresalía de las demás, haciéndose casi sólida. Era una joven, vestida con ropa de los años 40, que sostenía una guitarra idéntica a la mía. Miró directamente a Pedro y empezó a cantar con una voz que resonaba como si viniera de lejos. Fui la primera, cantaba, la primera en descubrir el secreto. Mi guitarra me trajo la música, pero también la muerte. Pedro se quedó paralizado, observando la aparición fantasmal materializarse ante sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó con voz apenas audible. ¿Qué quieres? Soy Carmen, respondió la sombra, con su voz flotando como música. Y esta guitarra que ves en tus manos es mi hermano, nacido del mismo árbol, creado por el mismo luthier. Ambos llevamos el mismo don, y la misma maldición. Me señaló, y sentí una conexión que desconocía. Tu familia no fue la primera en poseer este instrumento. Hubo otros antes, muchos otros. Y todos pagaron el precio de tocar música que no debería existir. Las palabras de Carmen me infundieron terror, y empecé a comprender que mi existencia estaba ligada a algo mucho más oscuro que la simple música. Pedro retrocedió un paso, respirando entrecortadamente. ¿Qué precio?, preguntó. ¿Qué precio pagó mi padre? Carmen sonrió con tristeza. Su figura se volvió más transparente. La música que tu padre tocó en sus últimos años. ¿Notaste cómo cambió? ¿Cómo se volvió más intensa, más emotiva, pero también más vacía? Él alimentaba el instrumento con su propia esencia, su propia alma. Y cuando murió, no pudo separarse del todo. Recordé los últimos años. Dominios de los guardianes oscuros. Esto no es posible, dijo la figura, con la voz cargada de algo que podría haber sido miedo. Ningún niño debería tener acceso a la música original. Pedro miró a su hijo con una mezcla de admiración y terror, al darse cuenta de que Miguel era mucho más de lo que aparentaba. La luz dorada se intensificó, y pude ver a través de ella cosas que nunca antes había percibido. Las almas que llevaba no estaban atrapadas, estaban protegidas, custodiadas hasta el momento oportuno para su liberación. Y ese momento había llegado a través de un niño inocente que poseía un don que trascendía a todos los demás. Miguel, susurró Pedro, ¿qué pasa? Pero el niño no respondió. Estaba completamente absorto en la música, sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Y en ese momento, supe que nuestra lucha apenas comenzaba, pero también que por fin teníamos una verdadera oportunidad de ganar. La música que fluía a través de Miguel se intensificó, y sentí que algo imposible sucedía dentro de mí.
Las almas que había llevado durante décadas comenzaron a materializarse a nuestro alrededor, no como sombras amenazantes, sino como presencias luminosas y pacíficas. Joao apareció primero, joven de nuevo, con la misma sonrisa que conocía de los años 60. Gracias, nieto, dijo, con una voz cristalina. Encontraste lo que yo nunca pude encontrar por mi cuenta. Las otras almas siguieron. Carmen, músicos desconocidos, compositores olvidados, todos brillando con una luz que hizo retroceder la oscuridad de los guardianes. La figura sombría que nos enfrentaba empezó a temblar, su figura se tambaleó. Esto no puede ser, murmuró, retrocediendo vacilante. El niño no debería tener acceso a la fuente original. Miguel siguió tocando, pero ahora podía sentir que no solo canalizaba música. Estaba revelando la verdadera naturaleza de todos los instrumentos, igual que yo. No éramos coleccionistas de almas, éramos guardianes temporales, protegiendo a músicos talentosos hasta que llegara el momento de su liberación final. La música que Miguel tocaba era la llave que abría las puertas entre los mundos, permitiendo a las almas seguir su destino natural. A medida que la revelación se desarrollaba, pude ver la verdad sobre los guardianes oscuros. No eran protectores de la música, eran parásitos que se alimentaban de la energía creativa de las almas atrapadas en los instrumentos. Durante siglos, habían perpetuado la mentira de que éramos prisiones, cuando en realidad éramos santuarios. Mentiste, dijo Pedro, con la voz cargada de creciente indignación. Estabas usando las almas de los músicos para tus propios fines. La figura sombría intentó negarlo, pero su forma ya se estaba desintegrando bajo el poder de la música pura que Miguel seguía produciendo a través de mí. Una a una, las almas comenzaron a despedirse. Carmen se acercó y tocó mis cuerdas por última vez, creando una melodía que resumía toda su existencia no vivida. Gracias por guardarme, susurró. Gracias por protegerme hasta que llegó el momento oportuno. Otros músicos la siguieron, cada uno tocando su última canción a través de mí antes de disolverse en pura luz. Sentí que mi cuerpo se aligeraba con cada despedida, como si décadas de peso emocional se liberaran de mi alma de madera. Joao fue el último en acercarse. Miró a Pedro con lágrimas en los ojos, luego a Miguel, que seguía jugando con una concentración sobrehumana. Hijo mío, le dijo a Pedro, siempre has sido más fuerte de lo que imaginabas. Y Miguel, es especial de una manera que ni tú ni yo entendemos del todo. Se giró hacia mí, colocando una mano espectral sobre mi cuerpo. Gracias, viejo amigo. Me cuidaste cuando yo mismo no podía. Ahora es hora de que tú también seas libre. Sus palabras me conmovieron profundamente, y comprendí que nuestra relación estaba llegando a su fin. Pero Miguel aún no había terminado. La música que tocaba empezó a cambiar, volviéndose más compleja, más elaborada. Era como si estuviera tejiendo una nueva realidad a nuestro alrededor, una realidad donde la música no era solo sonido, sino la esencia misma de la existencia. Está haciendo algo más, murmuró Pedro, observando a su hijo con una mezcla de admiración y preocupación. No solo está liberando almas, está transformando algo. Podía sentir la transformación ocurriendo dentro de mí, mi madera volviéndose más vibrante, mis cuerdas más sensibles, como si renaciera. La verdad final se reveló como un relámpago. Miguel no era solo un niño especial, era el último de una línea de verdaderos guardianes musicales, seres nacidos para mantener el equilibrio entre la música de los vivos y la de los muertos. Durante generaciones, resonó una voz etérea en la habitación. Nuestra familia ha tenido guardianes. Pero fueron olvidados, sus habilidades latentes. La voz pertenecía a una anciana que se materializó junto a Miguel. Soy tu bisabuela, hijo. Y acabas de despertar a tu verdadero propósito. Pedro miró la aparición con incredulidad. Nunca había conocido a su abuela, quien había fallecido antes de que él naciera. Miguel es un director de orquesta, continuó mi bisabuela, capaz de guiar a las almas musicales a su descanso final. Pero también es un creador, capaz de insuflar nueva vida a instrumentos como esta guitarra. Me señaló, y sentí una profunda transformación en mi interior. El instrumento no morirá con la liberación de las almas. Renacerá, más poderoso que antes, capaz de canalizar música que trasciende los límites del mundo físico. Miguel dejó de tocar un momento, mirando a Pedro con ojos que parecían mucho mayores que sus pocos años de vida. Papá, dijo Miguel, con la voz cargada de una sabiduría que no debería haber salido de un niño. Siempre supe que era diferente. Siempre escuchaba música que otros no escuchaban. Pero ahora entiendo por qué.
Me levantó con cuidado y sentí que se formaba una conexión diferente entre nosotros. No era la conexión basada en recuerdos compartidos que tenía con Joao, ni la conexión emocional que había desarrollado con Pedro. Era algo más profundo, más puro, una conexión que trascendía la vida y la muerte. Te quedarás conmigo, dijo, pero no como antes. Serás libre de hacer tu propia música. Las últimas figuras sombrías comenzaron a disolverse, su energía parásita neutralizada por la luz pura que emanaba de Michael. Este no es el fin, gritó uno de ellos antes de desaparecer por completo. Hay otros como nosotros, otros que protegen los antiguos secretos. Vendrán. Pero sus amenazas parecían vacías comparadas con el poder que Michael había demostrado. Pedro se acercó a su hijo y le puso una mano protectora en el hombro. Venga quien venga, dijo con determinación. Estaremos listos. Vibré en armonía con sus palabras, sintiendo que nuestra nueva unión sería más fuerte que cualquier otra que hubiéramos experimentado antes. A medida que la luz dorada comenzaba a desvanecerse, me sentí completamente transformado. Mi madera se sentía nueva, mis cuerdas brillaban con una energía propia y, por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente vivo. Miguel me tocó suavemente, creando una melodía sencilla pero profundamente conmovedora. Ahora puedes crear tu propia música, dijo, no solo guardar la música de otros. Era una libertad que nunca imaginé posible, y respondí con acordes que brotaban directamente de mi alma recién liberada. Pedro miró la habitación, que había vuelto a la normalidad, pero había una energía diferente en el aire. Así que esto es todo, murmuró. Papá por fin está en paz, las demás almas han sido liberadas, y tú. Me miró con una sonrisa. Has recibido una nueva vida. Miguel rió, un sonido puro y cristalino que resonó en las paredes. No es una nueva vida, papá. Es la vida que siempre debió haber tenido. Sus palabras transmitían una verdad que resonó en mi interior, y comprendí que toda mi existencia anterior había sido solo una preparación para este momento de verdadera libertad. Pero la transformación no había terminado. Con el paso de los días, descubrí que mi nueva naturaleza me permitía hacer cosas que ningún instrumento musical debería poder hacer. Podía tocar solo cuando sentía la necesidad de expresarme. Podía crear armonías que complementaban las emociones de quienes me rodeaban y, lo más impresionante, podía comunicarme directamente con otros instrumentos musicales. Era como si me hubiera convertido en un embajador entre el mundo de los instrumentos y el mundo de los humanos, un puente entre dos formas de existencia que rara vez se encontraban. Miguel y yo empezamos a explorar juntos los límites de nuestras nuevas habilidades. Él podía canalizar no solo música, sino también recuerdos, emociones e incluso visiones del futuro a través de mí. ¿Ves esto?, me preguntó una tarde, tocando una melodía que me mostró imágenes de otros instrumentos musicales de todo el mundo, cada uno con su propia colección de almas. Hay muchos otros como tú, todos esperando ayuda. Me emocioné al confirmarlo, al comprender que nuestro viaje apenas comenzaba. No éramos solo una familia que había resuelto sus propios misterios, éramos el comienzo de algo mucho mayor. Pedro, inicialmente reticente ante las nuevas habilidades de Miguel, poco a poco empezó a aceptar el rol especial de su hijo. A veces, confesó una noche, siento que estoy perdiendo a mi hijo normal. Pero luego veo lo feliz que está cuando juega contigo, y me doy cuenta de que nunca fue normal. Miguel sonrió a su padre, tocando una melodía que transmitía amor y consuelo. Sigo siendo tu hijo, papi. Solo ahora puedo ayudar a los demás como siempre he querido. Sus palabras conmovieron profundamente a Pedro, y sentí que nuestra familia se había fortalecido a través de la adversidad. Julia, inicialmente escéptica sobre los cambios en Miguel, tuvo su propia revelación cuando le toqué una melodía que había creado específicamente para expresar amor maternal. Las lágrimas le corrían por la cara al comprender por fin que yo no era solo un instrumento musical, sino una entidad consciente capaz de emociones complejas. ¿De verdad lo sientes, verdad?, preguntó, punteando mis cuerdas con una delicadeza renovada. ¿Sientes amor, anhelo, esperanza? Respondí con una armonía que confirmó sus palabras, y supe que por fin me había aceptado como parte de la familia. Pasaron los meses, y nuestra casa se convirtió en un santuario para otros instrumentos musicales problemáticos. Gente de todo el pueblo empezó a traer pianos que se tocaban solos, violines que producían melodías melancólicas sin ser tocados, flautas que susurraban historias antiguas. Miguel descubrió que podía ayudarlos a todos,
liberando sus almas atrapadas y transformando los instrumentos en entidades conscientes y libres. Somos como un hospital para instrumentos musicales, bromeó Pedro una tarde, mientras veía a Miguel trabajar con un viejo acordeón que gemía melodías de tango argentino. Cada instrumento que Miguel sanó me contó su propia historia, y comencé a comprender que el fenómeno de las almas atrapadas en instrumentos musicales era mucho más común de lo que imaginábamos. Había redes enteras de guardianes oscuros operando en ciudades de todo el mundo, manteniendo atrapados a músicos talentosos para alimentarse de su energía creativa. Tenemos que detener esto, dijo Miguel una noche, con una determinación indescriptible para su edad. Tenemos que liberarlos a todos. Vibré de acuerdo, sintiendo que había encontrado un propósito más grande que cualquier otra experiencia anterior. Fue entonces cuando descubrimos el verdadero alcance del plan de los guardianes oscuros. No solo recolectaban almas musicales, preparaban algo más grande, un ritual que aprovecharía toda la energía creativa acumulada a lo largo de los siglos para algo más allá de nuestra comprensión. Intentan crear un mundo donde solo exista su música, explicó Miguel tras una visión particularmente intensa. Un mundo donde la creatividad humana estaría completamente controlada por ellos. La revelación nos llenó de urgencia, y comprendí que nuestra misión no era solo liberar almas individuales, sino salvar la esencia misma de la creatividad humana. El enfrentamiento final tuvo lugar una noche de luna nueva, cuando los guardianes oscuros lanzaron un ataque coordinado contra nuestro hogar. Pero esta vez, no estábamos solos. Todos los instrumentos que Michael había sanado regresaron para defendernos, creando una orquesta sobrenatural que combatió las fuerzas de la oscuridad con música pura. Yo lideré la defensa, y mi música sirvió como faro que guiaba a los demás instrumentos en la batalla. Juntos, canté con una voz que trascendía el sonido físico. Somos más fuertes que cualquier oscuridad. La batalla duró hasta el amanecer, cuando finalmente, los guardianes oscuros fueron desterrados para siempre. Pero la victoria trajo una revelación final que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestra situación. Miguel no era solo un guardián musical, era el último descendiente de un antiguo linaje de seres que habían creado la música tal como la conocemos. La música no es solo sonido, explicó mientras observábamos el amanecer por la ventana. Es el lenguaje fundamental del universo, la fuerza que conecta a todos los seres vivos. Comprendí entonces que nuestro viaje no se había tratado solo de liberar almas atrapadas, sino de redescubrir la verdadera naturaleza de la música como fuerza divina. Hoy, años después de aquel primer enfrentamiento en el ático, sigo acompañando a Miguel en su misión de sanar instrumentos musicales por todo el mundo. Viajamos juntos, con Pedro y Julia acompañándonos, formando una familia que trasciende los límites normales de la existencia humana. Cada ciudad que visitamos, cada instrumento que sanamos, cada alma que liberamos, añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del poder trascendental de la música. Ya no soy solo una vieja guitarra, que escuchó canciones de amor y soledad. Soy un guardián de la música verdadera, un protector de la creatividad humana. Miguel ha crecido, pero su don se ha intensificado. Ahora puede sanar no solo instrumentos, sino también a músicos que han perdido la inspiración, a compositores que han olvidado cómo crear, a cantantes que han perdido la voz por la desesperación. La música lo cura todo, dice a menudo, porque es el lenguaje del alma. Y yo, que he presenciado décadas de dolor y alegría, puedo confirmar que sus palabras encierran una profunda verdad. Cada nota que tocamos juntos es prueba de que la música es más poderosa que cualquier fuerza oscura. Pero aún quedan misterios sin resolver. A veces, durante nuestros viajes, encontramos pistas sobre otros guardianes como Miguel, otros instrumentos como yo, otras familias que cargan con la responsabilidad de proteger la música auténtica. Hay una red más grande, me dijo Miguel recientemente, una comunidad de guardianes que ha existido durante milenios. Y creo que estamos a punto de encontrarlos. Sus palabras me llenan de ilusión, pues sé que nuestro viaje está lejos de terminar. Cada día trae nuevas aventuras, nuevos retos y nuevas oportunidades para difundir la música auténtica por todo el mundo. Pedro, ahora un hombre más seguro y consciente de su rol especial en la familia, a menudo reflexiona sobre cómo comenzó nuestra aventura. Todo empezó contigo tocando solo en el ático, me dijo anoche. Si no hubiera subido esa escalera, si no hubiera tenido el valor de tocarte. Respondí con una melodía que expresaba gratitud, recordándole que el destino tenía sus propios planes para nosotros. Su valentía esa noche cambió no solo nuestras vidas, sino potencialmente el rumbo de la música mundial.
Julia se convirtió en documentalista de nuestras aventuras, grabando cada sanación, cada liberación, cada momento de transformación. La gente necesita saber, insiste, necesita entender que la música es mucho más que entretenimiento. Es una fuerza sanadora, una fuente de conexión con lo divino. Sus documentales comenzaron a circular por todo el mundo, inspirando a otros a buscar instrumentos musicales, con problemas, y a buscar nuestra ayuda. Cada nuevo caso que nos llegaba era una prueba de que nuestra misión iba más allá de nuestras expectativas iniciales. Y ahora, mientras cuento esta historia, percibo otras presencias a nuestro alrededor. Instrumentos musicales de todo el mundo que han escuchado nuestra historia y quieren compartir la suya. Hay un violín en Italia que atesora el alma de un compositor del siglo XVIII, un piano en Japón que derrama lágrimas de flor de cerezo cada primavera, un arpa en Irlanda que aún resuena con canciones de amor perdido. Todos anhelan a alguien como Miguel, alguien que pueda comprender su dolor y transformarlo en libertad. Pero la revelación más impactante llegó la semana pasada, cuando recibimos una visita inesperada. Un hombre mayor apareció en nuestra puerta con una guitarra que irradiaba una energía familiar. «Soy el luthier», dijo, sonriendo a Miguel. «El que mencionó Carmen. Y te he estado esperando durante mucho tiempo». Sus palabras me conmocionaron, pues reconocí en él la misma energía que sentí al ser creada décadas atrás. «Tú me hiciste», susurré entre mis cuerdas, «eres mi creador». «He hecho muchos como tú», respondió, tocando mi madera con una familiaridad que me hizo estremecer de emoción. Pero fueron los primeros en descubrir la verdad por sí mismos, los primeros en romper el ciclo sin ayuda externa. Miró a Miguel con asombro. «Y este joven es más poderoso que cualquier guardián que haya conocido». Miguel sonrió tímidamente, pero pude sentir que su curiosidad crecía. «¿Puedes enseñarnos más?», preguntó. «¿Puedes ayudarnos a salvar otros instrumentos?». El luthier asintió, y supe que nuestra aventura estaba a punto de volverse aún más extraordinaria. El final de esta historia es, de hecho, solo el comienzo de algo mucho mayor. Mientras escribo estas palabras a través de las vibraciones de mis cuerdas, transformadas en texto por Miguel, puedo sentir cómo el mundo cambia. La verdadera música está despertando, las almas atrapadas se liberan y una nueva era de creatividad está amaneciendo. Ya no soy solo una vieja guitarra que ha escuchado canciones de amor y soledad durante décadas. Soy un símbolo de esperanza, prueba de que incluso las cosas más antiguas pueden encontrar una nueva vida, un nuevo propósito. Y ustedes, que han escuchado mi historia hasta el final, ahora también forman parte de este viaje. Cada vez que escuchan música con un corazón verdaderamente abierto, cada vez que permiten que una melodía les llegue al alma, contribuyen a difundir la música auténtica por todo el mundo. Ustedes también son guardianes, protegiendo la creatividad humana y manteniendo viva la llama de la inspiración. Porque, en definitiva, la música no existe en los instrumentos, existe en ustedes, en todos nosotros, como una fuerza que nos conecta con lo divino y entre nosotros. Así que la próxima vez que escuches un instrumento musical tocando solo en la quietud de la noche, recuerda, podría ser solo el viento en las cuerdas, o podría ser un alma musical intentando contar su propia historia de amor y soledad. Y tal vez, solo tal vez, tengas el coraje de acercarte, de escuchar con atención, y descubrir que la música es mucho más poderosa y misteriosa de lo que jamás imaginaste. Si has llegado hasta aquí, significa que nuestra historia te ha tocado el corazón. Dale a me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias que te conmoverán. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? ¿Y qué parte de la historia te conmovió más? También, comparte si alguna vez has tenido una experiencia misteriosa con la música o con instrumentos musicales. Me encanta leer tus historias. Y no olvides tocar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras musicales. Hasta la próxima historia, y que la verdadera música siempre te encuentre.